En la pastelería existen los mini gâteaux, esa pastelería individual que está preciosamente decorada con un juego de texturas, sabores innovadores y demás. Pero para el día a día de nuestro consumo, a veces resultan demasiado sofisticados. Y en la Argentina en particular, siempre existieron lo que llaman los cuadrados dulces o las porciones dulces, que no son ni más ni menos que la torta de ricota cortada en cuadrados, la de manzanas, los brownies, coco y dulce de leche. Nosotros llamamos cuadrados. Y en el programa de hoy vamos a hacer 3 variedades que comparten la misma masa. Vamos a hacer la masa y después unos de manzanas, otros con ciruelas y frutas rojas y otros de coco y dulce de leche. Tradición por 3 en el programa de hoy. Comenzamos entonces por la masa que va a ser la base de esos 3 cuadrados dulces. Es una masa del estilo de una sablé con polvo de hornear o de una frola, si queremos llamarlo por algún nombre que nos resulte un poco más familiar. Estas masas las podemos hacer de 2 formas. Si tengo una procesadora, puedo procesar la manteca o mantequilla junto con harina y después incorporarle los líquidos. Pero cuando trabajamos con una batidora, con el escudo amasador, entonces vamos a comenzar siempre por lo que se llama la técnica del cremado. Es decir, tener manteca o mantequilla pomada que vamos a cremar junto con el azúcar. Entonces, me busco una espátula acá y vamos a poner la manteca. Son 150 gramos a los cuales le vamos a agregar 100 gramos de azúcar impalpable. Si coloco azúcar común, azúcar granulada común, la masa va a resultar un poco más gruesa y quizás más aireada. Entonces, con el azúcar impalpable, la masa va a adoptar mejor la forma del molde donde yo después voy a hacer los cuadrados. Vamos a perfumar con ralladura de limón, podría poner esencia de vainilla también o de naranjas, o si no, dejarlo directamente tal cual está. Sacamos la ralladura, acá, ahí, y ahora le puedo dar un poco más de velocidad. Una pizca de sal generosa porque estoy trabajando con 400 gramos de harina, es una gran cantidad de masa. Entonces, vamos a tamizar los secos. Como dije, 400 gramos de harina que vamos a combinar con 2 cucharaditas tamaño café de polvo para hornear o polvo leudante o levadura química. Utilizo harina común y después le pongo el polvo leudante aparte porque cada receta necesita una dosis en particular. Conviene utilizar la harina y el polvo leudante por separado. Esto ya está listo. ¿Qué elementos húmedos tengo? 2 huevos y 50 centímetros cúbicos de leche o de crema de leche, depende de lo que quieran utilizar. Con crema de leche la masa queda súper suave, yo voy a utilizar leche, pues los cuadrados son un poco más rústicos en general. Entonces, colocamos la leche, colocamos huevos y vamos a baja velocidad a integrar todo y a unir harina con polvo leudante. Si quieren la masa un poco más seca, podrían reemplazar 100 gramos de harina por 100 gramos de almidón de maíz o fécula de papas. Entonces la masa queda un poco más liviana. No la trabajen mucho porque, como siempre decimos, en estas masas quebradas o en las masas para tartas o para estos cuadrados, lo que no queremos es que se encojan durante la cocción. Y eso lo hace por efecto del gluten. La harina tiene una proteína en su interior llamada gluten, que cuando se hidrata y se trabaja, trabajar es que se amasa, se empieza a desarrollar. Y entonces después las masas no guardan la forma, se transforman en otra cosa. Por eso es importante cuando nosotros tomamos la masa, unimos los ingredientes, que no tengan para nada mucho amasado o mucho trabajo. Vamos a tirar un poquitito de harina y vamos a ver cuál es la consistencia. ¿Ven? Dejamos acá. Ahí sacamos entonces todo. Cuando nosotros recién terminamos de hacer una masa, lo importante es no amasarla, pero sí podemos ver si está realmente homogénea. Esto todavía no lo puedo utilizar, yo necesito enfriarlo y el enfriado tiene por objeto
hidratar la harina. Y de esa forma después la masa va a estar perfecta para poder estirar de 3, 4, 5 milímetros y forrar los moldes y demás. Entonces, para guardarla, papel aluminio, papel manteca, papel film, dejamos ahí, cubrimos y con esto nos vamos a ir a la heladera para que enfríe. ¿Cuánto tiene que enfriar? Por lo menos 1 hora. Entonces a partir de esa hora yo ya voy a poder estirar la masa. ¿Cuánto lo puedo conservar? En heladera hasta 3 días porque tiene polvo leudante. En freezer hasta 2 o 3 meses. Del freezer pasa a la heladera y después se puede estirar. Pero cuando hay polvo leudante no más de 3 días en heladera porque después el sabor de la masa no es bueno. Vamos entonces al relleno de manzanas. Rellenos de manzanas existen muchos, algunos hacen una compota, llamada compota seca porque tiene muy poca cantidad de líquido. Yo lo que les traigo es otro relleno más al estilo alemán, más simple, donde las manzanas están crudas. Siempre vamos a elegir manzanas verdes o las golden, que son las de color dorado o amarillo por fuera. Nunca las deliciosas porque tienen demasiada cantidad de líquido. Y lo que hacemos es, con el rallador grueso, pasarlas hasta tener bastantes hilos de manzana rallada. Yo acá ya tengo una parte de las manzanas listas. No se preocupen por esa primera oxidación que tiene justamente la manzana, porque es lógico que ocurra y no quiero evitarla, quiero que aparezca, porque no quiero llenarla de jugo de limón todo el tiempo. Por eso, una vez que las tienen ralladas, las vamos a dejar ahí. No lo hagan tampoco 4 horas antes, porque si no van a estar negras, pero a medida que las van rallando, las dejan ahí. ¿Cuál es el resto de los ingredientes? Tenemos pasas de uvas, podrían ser negras o rubias, pero las más clásicas siempre son las pasas negras. Tenemos 100 gramos de azúcar impalpable y 2 cucharadas de almidón de maíz. Esto se va a encargar de absorber todo el jugo que las manzanas van a soltar durante la cocción. Almidón y azúcar impalpable las vamos a tamizar antes de incorporarlas, así entran mucho más fácil. Es justamente para que después todo se una en el horno. Y después tenemos una cucharadita de canela, manzana y canela siempre van de la mano, y tenemos 2 cucharadas de coñac o de rum o de alguna bebida alcohólica. Si tiene un licor de manzanas como un calvado sería perfecto, pero eso a veces es más difícil de conseguir. Y le vamos a colocar un poco de vainilla, esencia de vainilla, o en este caso son unos granitos de vainilla que están molidos. Parece un pimentero, pero en realidad lo que sale son unas vainas secas de vainilla que le van a dar sabor. Después, si quieren agregarle ralladura de limón, podrían agregárselo sin problemas. Entonces, una vez que sabemos que todo está unido, vamos a incorporarle manteca o mantequilla fundida, son 50 gramos, que también le van a dar muy buen sabor, y cuando la torta o tarta o cuadrado esté fría, se va a poder cortar muy bien. Por eso le agregamos esa parte de manteca o mantequilla. Entonces, tengo el relleno, tengo un poco de bizcochuelo molido o masitas vainillas molidas, que es ni más ni menos que para poner en la base de la masa y absorber un poco la humedad. Voy a traer de la heladera el molde que ya tengo fonzado y la tapa, porque estos cuadrados de manzana tienen después una tapa. Tenemos la masa que hice descansada aproximadamente 1 hora. Después con esto forré un molde de 20 por 30 centímetros que tiene 3 centímetros de alto. Lo que vamos a hacer es colocar esas migas de bizcochuelo un poco en la base, de esta manera, y después volcar el relleno. Vamos a poner un poquito. Vamos a hacer que esta pared de masa que no quiere quedarse, se va a quedar ahí. Ahora sí. Y entonces vamos a distribuir. Tienen que ponerle bastante relleno. Y después ponemos otra vez las migas de bizcochuelo o
si no tienen a mano, pan rallado para que tenga un poco de absorción de la humedad. Y después lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra masa estirada de unos 3 milímetros aproximadamente. Esto tomamos con un palote. Es para poder hacer esto de levantar la masa y tenerla en un palote y desenrollarla, es fundamental que esté descansada. Si no, no es ninguna magia ni demasiado destreza mía, sino que solamente el hecho de que la masa está descansada y que está estirada y fría. Entonces, ponemos por encima, apoyo un poco en los bordes y con el mismo palote voy a recortar hacia un lado y hacia el otro. Y esto lo vamos a llevar a horno, un horno a 180 grados, para este tamaño aproximadamente unos 35, 40, 45 minutos. Así que vamos al molde con los cuadrados de manzana. Con el limón que nos quedó de la masa que habíamos hecho la ralladura, después lo voy a exprimir y lo voy a mezclar con un poco de azúcar impalpable. Entonces, cuando ese cuadrado de masa grande salga aún caliente del horno, lo voy a pincelar con ese azúcar impalpable y jugo de limón. Y una vez frío, lo voy a cortar en cuadrados o en lingotes. Vamos ahora entonces con los cuadrados que van a tener frutas rojas y un relleno de almendras. Tengo un poco más de la masa, la misma masa que hicimos para los de manzanas. Lo que vamos a hacer es estirarla de unos 4 milímetros aproximadamente y la masa así fría. En este caso, en vez de utilizar un cuadrado, después cortarlo en porciones, lo que voy a utilizar son directamente ya moldecitos que son descartables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar más o menos según lo que necesitemos y esto va a ser más o menos ahí, y después sacamos los vértices y lo vamos a acomodar directamente sobre el papel, lo que nosotros llamamos los pirotines. Y este pirotín después va a encajar justo en el moldecito. Vamos a hacer un segundo. Esto tiene unos 3-4 milímetros aproximadamente la masa. Vamos ahí, acá, vamos a separar. Sacamos entonces los bordes para no tener tanta masa encimada y colocamos directamente ahí como una cruz de malta. Lo vamos a meter de una sola vez así. Estos moldecitos los vamos a dejar mientras armamos el relleno. No hace falta llevarlos a la heladera ni nada, directamente los vamos a tener ahí porque el relleno es súper simple. Vamos a utilizar por un lado unos 100 gramos de almendras, las pueden procesar, o en este caso son almendras fileteadas que vamos a triturar así con la mano groseramente. Después tengo unos 50 gramos de migas de bizcochuelo o migas de algún genoise que nos haya quedado, o de masitas vainillas, un poquitito de canela, siempre con las frutas queda bien. Vamos a agregar unas 2 o 3 cucharadas de azúcar común, esto lo unimos, y después tengo 1 o 2 cucharadas de mermelada de damascos, que podría ser también de frutas rojas, dadas las frutas que vamos a utilizar hoy, y ralladura de limón, ralladura de medio limón, vamos a poner acá. Tengamos a mano siempre un poquitito de ron o de coñac o de algún licor, un kirsch, por ejemplo, ahora que vamos a usar con las frutas rojas, porque eso puede quedar bien. Si no quieren ponerle el licor, lo que pueden agregarle es
una cucharada de crema de leche. La idea es tener algo húmedo para que amalgame un poco el relleno. Entonces, este es, en principio, el relleno no tiene que ser tan compacto, nos conviene aligerarlo un poco. Tengo algunas moras y arándanos que están frescos, tenemos algunas de estas ciruelitas, son las que después muchas veces sirven para utilizar como secas, ¿no? Con las ciruelas desecadas que se ponen oscuras, muchas veces son de esta variedad. Después también tenemos unas cerezas que de un tamaño envidiable, son muy grandes, y estas vamos a cortarlas por la mitad, le vamos a retirar los carozos y vamos a utilizarlas así en mitades porque están increíbles. Parecen esas variedades de cereza oscura que se utiliza tanto para la selva negra, muy similar a las guindas. Después tenemos las clásicas ciruelas de cáscara oscura, que en el interior tienen la carne un poco más roja. Y con todo esto vamos entonces a armar, vamos a colocar un poco de relleno en la base, así es, apenitas, a la masa, y está el relleno. Y después vamos entonces a acomodar un poco de ciruela, sí, una cereza, tenemos moras, tenemos algunos arándanos frescos, apenitas de relleno en este hueco, y vamos a colocar un poquitito más de almendras. Si quieren podríamos espolvorear con azúcar impalpable antes de la cocción o después de la cocción. Yo voy a terminar entonces todas estas y después voy a llevar al horno. Cuando terminamos entonces con todas las frutas y el relleno, podemos ponerle un poco de azúcar impalpable antes de ir al horno. Y el horno igual, 180 grados, igual que el de manzanas, y estas van a demorar unos 18 minutos aproximadamente. Y ahora vamos con los cuadrados de coco y dulce de leche. Son súper clásicos dentro de la pastelería, por lo menos argentina, esa combinación del dulce de leche tan amado por nosotros, y el coco rallado. Para eso vamos a utilizar la misma masa que hice en la primera receta. Lo único que en este caso la voy a precocinar, es decir, la voy a cocinar a blanco, como normalmente se dice, que es ponerla 5 o 10 minutos en el horno a 180 grados para que la masa ya tenga un piso antes de recibir el resto de los ingredientes. Vamos a poner un marco de 20 por 30 y la voy a llevar al horno para esa cocción a blanco. Para este relleno vamos a tener el ingrediente principal, es el coco rallado seco, que tenemos 150 gramos de coco rallado. Eso lo vamos a mezclar con 2 huevos que le van a dar lógicamente humedad. Vamos a utilizar 100 gramos de crema de leche, 100 gramos de crema de leche puesto acá, y después de azúcar tenemos 100 gramos de azúcar común. Todo esto lo vamos a unir, pero el coco lo tengo que unir recién en el momento en que vaya a poner por encima de la torta. ¿Por qué? Porque el coco va a absorber toda esta humedad y si no, después no lo voy a poder distribuir. Y acá tengo unos 300 gramos más o menos, o 400 gramos de dulce de leche. Puede ser repostero o puede ser el común. Ahora sí,
puedo integrar el coco dentro de los líquidos. Ahí ven esta preparación. Existen distintas maneras de hacer estos cuadrados de coco, pero sobre todo por la parte esta blanca. A mí es la receta que más me gusta, es esta. Entonces, vamos a distribuir un poco por encima del dulce de leche. No pretendan espatular el coco sobre el dulce de leche poniéndolo todo en un costado, sino que tenemos que distribuirlo primero un poco por toda la superficie. Y esto, por supuesto, vuelve al horno, porque tienen que cocinar todo. Entonces, si lo tuvieron 10 minutos, les dan 20 minutos más. Si lo tuvieron 5, les dan 25 minutos. Tiempo total, a 180 grados, serán unos 30 minutos aproximadamente. Para cortar los cuadrados tienen que estar reposados y fríos. Con un cuchillo mojado con agua tibia o caliente, lo primero que hacemos es liberar los bordes. Marcamos con una regla. Una vez que los tenemos ya limitados, entonces comenzamos a separar los distintos bastones. Yo estoy utilizando un cuchillo de cortar quesos, de cortar hormas de queso, entonces me permite ir hasta abajo de la tabla sin que toquen los nudillos de mi mano. Y aquí la tabla con los distintos cuadrados. Habíamos hecho primero el de manzanas, que el glaseado, ven, lo protege. Después tenemos los de coco y dulce de leche, que están cortados más pequeños porque son lógicamente muy calóricos y enseguida nos satisfacen. Y después, como una opción más liviana, la de las frutas rojas con ese relleno. Son opciones mucho más simples para hacer, se pueden hacer 2 o 3 días antes y mantener fuera de la heladera, excepto que sean temporadas de mucho calor. Y así completarlas con pasta frola, con torta de ricota, con alguna tarta de limón o budín, y podemos armar una mesa de té o una mesa de mate campestre súper original. Así que son opciones como para que puedan realmente practicar sin tener tantas habilidades dentro de la pastelería y, por supuesto, disfrutar de sabores únicos, porque todas las recetas están muy chequeadas como para que no tengan ningún tipo de inconvenientes al realizarlas. Así que yo voy a comenzar con uno de los de manzanas, que son mis favoritos, y así nos despedimos hasta la próxima. A continuación, en el Gourmet. Trabajan mientras nosotros descansamos. Se trabaja al revés que todos los demás. Lo más difícil, los horarios. Crean el alimento de cada día. Está buenísimo. Y lo hacen con mucho cariño y dedicación. El secreto es el amor y el cariño. Para mí es mi vida. Ellos son los maestros del pan. Es mi familia. ¿Hay algo más rico que el pan? Maestros del pan. Estreno desde el miércoles 6 de agosto en el Gourmet. Cocinar también es una forma de decir yo puedo. Qué linda masa, Nico. Hermoso. ¿Estás contento? Re feliz. Hoy, personas con discapacidad se animan a mostrarse tal como son. Veo que te cuesta. Auténticas, talentosas y con historias que merecen ser escuchadas. Me divierto con mis compañeros, aparte de que me puse de novia con él. Con cada receta nos mostraron quiénes son, sin miedo, con sabor y con alma. Unidos por la cocina.
Esa pizca que solo ellas saben cuánto es. Hay que tener cuidado de que el pimentón no se pase. Esa manera